cuando yo era niño, ella hacía empanadas y yo salía y las vendía en la calle, en la cancha de fútbol, yo recuerdo. Si soy totalmente sincero, mi primer emprendimiento fue como cuando tenía por allá, yo creo que entre los 10 y los 12 años. Me parece muy importante también no lanzarnos a emprender sin antes tener la experiencia de ser un buen empleado. Yo creo que hice un proceso que de pronto muy pocas personas viven. Y entro a trabajar en esta empresa donde no ganaba un salario mínimo, no me daba ni para los buses, porque tenía una jefe en ese momento que no nos la llevamos muy bien, que no quiero mencionar en este momento, pero si estás bien, me enviaron a la feria del automóvil y vendí 30 carros en 3 días. Y vendíamos lujos y accesorios, perdón que se me encontré cortados, pero recuerdo mucho verlos a ellos con productos, con películas de seguridad, eso en la mano, ofreciendo a la gente que va pasando en la calle. Nos roban o no se nos apropian de nuestras cosas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que callamos los emprendedores. Hoy es un capítulo súper especial porque estamos con el creador de Academia de Emprendedores. Además, coincidimos con una fecha muy importante que es su cumpleaños. Hoy conoceremos el lado humano detrás del mentor. Leonardo Contreras, bienvenido. Hola, pues gracias. A Ani se le ocurrió que hiciéramos este especial y que pausáramos los otros que teníamos, los otros podcasts que teníamos para lanzarles a ustedes. Ella me dijo, tienes que hablar tú. Es importante que las personas puedan conocer tu historia también. Claro que sí, pero pues no antes, sin decirles que por favor nos dejen acá, nos sigan, se suscriban, nos den like y comenten qué tal les parece este nuevo episodio que fue creado acá por Ani. Leo, ¿cómo te sientes hoy grabando este episodio que también es tu cumpleaños? Bueno, pues muy contento por todo lo que está pasando en la Academia de Emprendedores, por este nuevo vuelco que ha dado el emprendimiento, que cada una de las decisiones que se han tomado, conscientes o de manera inconsciente, nos ha traído acá hasta este momento. ¿De dónde viene tu pasión por emprender? Mi pasión por emprender, yo creo que la heredé de mi mamá que pues ya no está con nosotros. Mi mamá emprendió varias cosas dentro de lo que yo pude ver de ella. Ella tuvo una pizzería en la casa. Cuando yo era niño, ella hacía empanadas y yo salía y las vendía en la calle, en la cancha de fútbol, yo recuerdo, cuando hacían campeonatos. Luego tuvo una empresa de químicos, porque pues por el lado de mi familia, uno de mis tíos trabaja con productos químicos, entonces emprendió una empresa que se llamaba Quimar. Lamentablemente, pues como que nunca alguno de sus emprendimientos dio el fruto que ella quería. Sin embargo, pues yo creo que viene de ahí, viene de la parte de la familia Acosta, el tema de lo que es emprender. Leo, ¿y cuál fue tu primer emprendimiento? Mi primer emprendimiento, pues si soy totalmente sincero, mi primer emprendimiento fue como cuando tenía por allá, yo creo que entre los 10 y los 12 años. Fue muy chistoso cómo empezó y cómo terminó. El primer emprendimiento fue como un taller de bicicletería. Nosotros con un amigo que vivía al lado de mi casa, veíamos que muchas personas iban a otro lugar, teníamos bicicletas y en ese momento era como la goma de la bicicleta, y nos dábamos cuenta que muchas personas necesitaban arreglar su bicicleta y teníamos muchos amigos que tenían bicicleta. Y nos montamos nuestro taller de bicicletería, compramos los parches, bueno, todo lo que se necesita, y empezamos a trabajar, pero yo creo que nos duró por ahí un mes el emprendimiento, porque recuerdo que nos llegó una bicicleta de una vecina y tenía un alambre dentro de la coraza y nunca pudimos sacar la coraza, y ahí se quedó el emprendimiento de la bicicletería. Seguí emprendiendo pues muchos años más adelante y ayudándole pues trabajando para otras partes, que me parece muy importante también no lanzarnos a emprender sin antes tener la experiencia de ser un buen empleado. Y como buen empleado, pues de pronto nunca lo he dicho abiertamente, lo digo cuando me lo preguntan así en alguna reunión y cuando hay un tema de donde mencionamos estos temas de que cuál es la persona que más admiramos, y yo digo, yo la persona que más admiro en el mundo es mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá acabó de pensionarse, este año se pensionó y trabajó más de 40 años para la misma empresa, y
Yo nunca lo vi decir me voy a incapacitar, voy a llegar tarde. De hecho, muchas veces yo lo molestaba como que papi, no vaya a trabajar mañana porque estamos acá en esta actividad familiar, no vaya a trabajar mañana o 25 de diciembre, lo que sea. Y él decía, no, yo tengo que ir. Yo le decía, papi, pues si quieres yo lo ayudo a incapacitar, molestando. Pero no, nunca. Adicional es atleta, él corre cuanta maratón hay en Colombia. Mi hermana vive en Australia, fue a Australia a correr la maratón de Australia y quedó de tercero en su categoría. Entonces admiro mucho a mi papá y lo importante que la gente no ve de ser un buen empleado, porque cuando montas tu emprendimiento, ¿qué reglas vas a tener para tus empleados? ¿Qué ética profesional vas a tener como para darle ese impartimiento o ese liderazgo a las otras personas? Súper. Leo, ¿cómo empezó tu camino como emprendedor antes de llegar a Academia de Emprendedores? Bueno, yo trabajaba para unas marcas de vehículos, vendía carros. En algún momento en un concesionario siempre estuve rodeado de muy buenas personas. Hay dos personas a las que les aprendí mucho, que es una señora que se llama Gilma Preciado. Fue mi mentora en el tema de las ventas y yo creo que hice un proceso que de pronto muy pocas personas viven y fue empezar a trabajar en una empresa. Yo veo un anuncio en donde dice se necesitan vendedores para venta de vehículos. Yo sabía que tu fuerte siempre ha sido vender, o sea, te interesó el venta de vehículos, dijiste, puede ser lo mío. Sí, yo creo que siempre he tenido como ese tema de vender, del histrionismo, y pues yo dije, yo sirvo para vender. Había trabajado en otros lugares vendiendo ropa, bueno, hartas cosas, y me decían, usted es muy buen vendedor. Sin embargo, pues una cosa es tener como la chispa, el talento, y otra cosa es tener la educación que se necesita para decir, yo realmente soy un vendedor profesional. Entro a trabajar en esta empresa donde no ganaba un salario mínimo, no me daba ni para los buses, nada. Yo tenía que pagar por mis propias tarjetas y duré, si no estoy mal, como 60 días para vender mi primer carro, que fue una camioneta, una doble cabina, y pude tener una buena comisión. Sin embargo, hice una muy buena escuela con gente que sabía mucho del tema, que le aprendí mucho y que valoro, y todavía tengo comunicación con ellos, porque si hay algo que uno tiene que aprender en esta vida es ser agradecido y dejar siempre las puertas abiertas. Bueno, ocurre todo el tema el tema de los concesionarios, de aprender a vender. Me fue muy bien en algunos concesionarios. De hecho, recuerdo mucho y lo cuento mucho para mis equipos de ventas, que en una feria del automóvil, en 3 días, de hecho no me querían llevar porque tenía una jefe en ese momento que no nos la llevábamos muy bien, que no quiero mencionar en este momento, pero si estás bien, pero me enviaron a la feria del automóvil y vendí 30 carros en 3 días. Y wow, utilicé estrategias muy efectivas. Tengo mentores en el área de ventas. Tenemos una mentoría en donde enseñamos ventas, y me he enfocado mucho en aprender de Alex Day, de Brian Tracy y de otras personas que enseñan cómo vender de forma profesional. Entonces, aprendo a vender todo esto. Entonces yo ya digo, llega un momento en mi vida donde digo, quiero tener un poco más de libertad y ya quiero dejar de trabajar 8 horas diarias, sin darme cuenta que ya iba a pasar de trabajar 8 horas a trabajar 16, 18 horas diarias, que es lo que realmente es el emprendimiento. Y monto mi primer negocio que se llama Pits Lujos y Accesorios en el barrio La Estrada. Y como todo negocio fue de prueba y error. Entonces empezamos ahí. Yo recuerdo yo tengo una memoria fotográfica y tengo muy grabado en mi mente de ver a mis hijos. Vendíamos lujos y accesorios, perdón que se me entrecorta la voz, pero es que siempre que hablo del tema de mis hijos es un tema que me llega mucho al corazón. Pero recuerdo mucho verlos a ellos con productos, con películas de seguridad, eso en la mano, ofreciendo a la gente que va pasando en la calle. Fue una época muy bonita y creo que ellos también han aprendido mucho de esa parte del emprendedor, del emprendimiento. Ellos los saqué de la educación tradicional hace unos años, estudiaron homeschool, porque no me gusta la educación tradicional, porque
lo que enseñaron hace 100, 200 años es lo mismo que han estado enseñando y cosas que son erróneas. Digamos, yo digo, todavía enseñan que Cristóbal Colón descubrió América cuando es uno de los peores errores que enseñan en nuestra educación, sabiendo que no nos descubrió, nos colonizó, y hay investigaciones que dicen que nos descubrieron otras civilizaciones antes de eso. Pero han sido etapas muy bonitas de aprender. Sin embargo, la resiliencia que se debe tener, porque, como dice Brian Tracy, si quieres llegar al éxito más rápido, vas a tener que duplicar tu forma en la que fracases. Y fracasé muchas veces y he fracasado muchas veces, y es de aprender día tras día de qué me quiere enseñar, o esto que está pasando. Digamos, muchas veces me ha pasado que, no, es que te pasó esto, tú por qué no mandas al carajo a tal persona. Nos pasaba hace poco con uno de los invitados y yo decía, no, o sea, todo problema tiene una oportunidad. Yo a todo problema le encuentro una oportunidad. Luego de Pitts, ¿qué pasaba? O sea, muchas personas compraban su carro, le colocaban los accesorios. Sin embargo, yo decía, yo no veo al cliente sino solamente una vez y vuelve a renovar su carro por ahí 5 años, 3 años como mínimo. Entonces yo no tenía realmente un cliente, realmente tenía un consumidor. Y nace la idea en ese momento, por una cierta de hechos que pasaron, y emprendo Ecolado Pits. Y antes de ir a Colado Pits, uno de mis mentores, que yo acá estaba, siempre me ha gustado aprender mucho, y estoy aprendiendo en una de las mentorías que tenemos. Decimos que, yo digo que hay una forma de aprender en todo momento. Si no tienes tiempo de leer un libro, hay horas muertas donde uno puede ir en el carro escuchando podcast. Y yo, a veces la gente me critica, pero yo soy enfermo por aprender siempre. Mi Instagram no está lleno de, o sea, mi feed o las sugerencias que aparecen ahí no son viejas desnudas o mostrando algo, sino es, y lo puede ver la gente que me sigue en mis redes personales, que siempre son cosas de superación personal, motivacionales, porque yo digo que no hay nada más importante que alimentar realmente la parte intelectual de uno, porque de ahí es donde nacen las ideas, de ahí es donde, digamos, en mi profesión, en este momento asesoro muchas personas que trabajan, asesoro gerentes de mercadeo de algunas empresas. Entonces, ¿qué pasa? Es una profesión desagradecida, porque lo que sirve hoy o lo que estudiaron hoy nos va a servir dentro de un año. Entonces, si lo aprendiste hace 10 años en una universidad, estoy asesorando ahorita a una empresa, a un señor que es mercadólogo, pero él dice, yo estudié esto, pero usted todo el conocimiento que tiene, y es eso mismo, yo soy autodidacta y soy muy pragmático a la hora de aprender, porque aprendo mucho en la práctica, viendo cómo se hace. Yo lo comparo, ¿qué es ser autodidacta? La gente me pregunta, yo lo comparo mucho con la película Matrix. Que es cuando conectaban a Neo en esa máquina y que de repente abría los ojos y decía, ya se pilotearon un helicóptero, por ejemplo. Obviamente no vayan a pilotear un helicóptero solo con un video. Sin embargo, es una muy buena forma de aprender y de obtener conocimiento. Colocamos Ecolado Pits, y lo que le aprendí a Robert Kiyosaki es que estás a 3 personas de llegar a la persona que tú quieres llegar. Entonces yo le decía, ¿cómo lo implemento en mis emprendimientos? Entonces yo empecé a pensar, si estoy a 3 personas de la persona que quiero llegar, porque necesitaba mostrar mi marca a otras personas. Entonces yo dije, voy a empezar a tocar puertas uno por uno, y tú me vas a llevar, tú conoces a una persona que me lleva a otra persona, que esa persona conoce a otra persona, y te lo aseguro, si hablamos solamente del presidente, yo sé que tú conoces a una persona que está cerca de otra persona, y que me pueden llevar a esas 3 personas si quiero llegar al presidente. Okay. Entonces fue aprender, y aprender dentro de la marcha. Se cometen muchos errores. Sacamos investigación, de hecho, con Ecolado, y sacamos nuestros propios productos. En ese momento le pagué, cuando estábamos en pandemia, le pagué a una persona para que me desarrollara el producto, porque habían productos que tocaba importar muy costosos. Hicimos la investigación de producto, hicimos la investigación y sacamos una fórmula, una receta, hicimos nuestros propios productos. Lamentablemente, pues más adelante, en lo que ya ustedes vieron en el storytelling que está en nuestras redes sociales, nos roban o no se nos apropian de nuestras cosas. Sin embargo, pues todo eso me llevó aquí. Entonces, y pues hay algo muy importante, es
todos los emprendimientos me generaban recursos y Ecolado fue una empresa a la que le debo mucho, a la cual decidí como dejar a un lado para enfocarme en Academia de Emprendedores. Pero uno de mis mentores me decía, ¿lo que amas te hace feliz? Y yo le decía, pues que me haga feliz, no, o sea, me dan recursos y todo lo demás. Y él me decía algo súper importante que era, tú tienes que dedicarte y tienes el potencial para poder lograr lo que te propongas. Sin embargo, en lo que te dediques, tienes que trabajar como si no tuvieras que esperar una recompensa económica. Es decir, que si lo que hicieras, serías capaz de hacerlo sin que te pagaran. Y realmente hoy en la mañana, de hecho, cuando me despertaba, siempre tengo la charla motivacional frente al espejo, que es muy importante, y decía, amo lo que estoy haciendo. Y aunque en este momento estamos trabajando para pagarle a Ani, para todos los demás, es muy gratificante saber que lo que está haciendo está colocando un granito de arena para la sociedad. Eso es lo que te hace feliz. Eso es lo que me hace feliz. Leo, perdóname de pronto llegar a tocar fibras, pero vi que te dio mucho sentimiento hablar de tus hijos en el primer emprendimiento que tuviste. ¿Por qué? ¿Por qué te da ese sentimiento? ¿Eso, o sea, son recuerdos bonitos o era un momento muy difícil de tu vida o qué pasó ahí? No, siempre que hablo del tema de mis hijos me pongo así porque digo que la labor que más me gusta hacer en la vida es ser papá. Y no entiendo cómo hay personas hombres en este caso, que pueden desprenderse del tema de sus hijos, de no verlos, de no responder por ellos. Yo digo, no entiendo cómo pueden llegar a ser personas que pueden tener esa poca responsabilidad afectiva con dos personas que vienen de él, o sea, que son su sangre. Y siempre el tema de mis hijos, o sea, mis hijos participan en decisiones que muchas veces solamente participan los adultos. Yo le digo a la gente, mis hijos nunca me han visto la primera vez borracho, nunca me han visto como dándoles un mal ejemplo, porque hay personas que dicen, yo no quiero tener hijos porque es que este mundo está muy malo, pero yo tengo un pensamiento de que yo tengo que hacer que mis hijos dejen un mundo mejor al futuro. Yo tengo que educar a mis hijos para que cambien el mundo, para que a través de su ejemplo, a través de su trabajo, a través de su manera de vivir, siembren un granito de arena para hacer un mundo mejor. Y pues para terminar de responder la pregunta, siempre el tema de mis hijos es algo que me toca mucho porque yo creo que todos tenemos varias personalidades dependiendo del lugar y las personas con las que estemos. Nunca he llegado a regañar a mis hijos, a golpear a mis hijos, así como de pronto lo ven otras personas, lo hacen otras personas, como vemos en televisión y en noticias que pasa. Amo a mis hijos de una forma en donde he estudiado sus lenguajes del amor y me esfuerzo por satisfacer las necesidades de ellos, así como las personas y tener el cuidado de las personas que están alrededor mío, de que no solamente sientan que hacen parte de algo, sino que se sientan que están en un grupo, que se sientan queridas en el momento, en lo que nosotros hacemos. Qué bonito. Es para que conozcan un poquito más del corazón de Leonardo, porque normalmente te vemos así súper serios. Pero aquí ya logramos tocar fibras. Pasa mucho que, y me lo dice muchísima gente, me dice, uy, es que nosotros lo vemos a usted y usted se ve súper serio. Y sí, es verdad, o sea, yo no me abro con muchas personas, por lo general estoy súper serio y la gente dice, no, es que usted es bravo. Sin embargo, hay otra parte que cuando estoy con mis amigos, realmente conocen la faceta del Leonardo que molesta, que jode por todo, payaso, sí. Y yo le digo a mis amigos, si yo no lo molesto a usted es porque usted me cae mal o porque realmente no hay una estima hacia usted. Pero yo a mis amigos que quiero y que estimo, que realmente son contados con los dedos de pronto de las dos manos, porque tampoco podría decir que hay una sola mano, con ellos soy otra persona diferente y con ellos me preocupo mucho, con muchos estoy con comunicación constante, porque yo creo que en todas las relaciones tiene que haber una reciprocidad en donde si yo recibo algo como amigo tuyo, de tu parte, yo tengo que darlo igual, porque si solamente hay un lado que es el que da, la relación no funciona, sea amistad, sea trabajo, lo que sea, es una relación que no funciona. Listo, Leo. ¿Qué fue lo que más te dolió perder de esos emprendimientos? Y yo creo que lo que más me dolió perder de toda esta carrera fue perderme a mí mismo. Porque a veces estamos desenfocados
y a veces estamos tan afanados por complacer a otras personas que terminamos perdiéndonos a nosotros mismos en la carrera de querer hacer algo. Y fue lo que más me dolió y que me costó recuperar en mí mismo, recuperar mi... soy muy autocrítico y aprendí a autofelicitarme, autocelebrarme los logros. Era muy autocrítico y decía que por mi culpa no pasaban las cosas. Sin embargo, muchas veces no depende de nosotros, y las cosas que pasan alrededor a nuestro entorno o de otras personas no tienen nada que ver con nosotros. Tiene más que ver por lo que son ellos que por lo que nosotros somos como personas, y tener ese amor propio de decir: lo que yo recibí o lo que esta persona me dio, yo no lo merecía. Sin embargo, yo no pierdo el valor. Y me dolió mucho perderme a mí mismo durante las cosas que pasan. Yo creo que una de las consecuencias más difíciles de emprender también es que tu persona, tu proceso está muy incluido, que es lo que de pronto no vemos en el campo de ser empleado. Obviamente te afecta, pero no de la forma en la que cuando tú pones tu economía, tus sueños, todo en juego, es más difícil, y más cuando ves que algo se derrumba, que tal vez es donde tú dices: aquí me perdí y tengo que recuperarme. Pero bueno, llevando este proceso, Leo, ya cuando dijiste sí, voy a hacer Academia de Emprendedores, que es lo que me hace feliz, ¿qué es lo más duro de Academia de Emprendedores? ¿Cuál ha sido el proceso que tú dices? Iniciar creo que es lo más complicado, pero que en lo personal es lo más difícil para ti de haber empezado con Academia de Emprendedores. Bueno, recordemos que Academia de Emprendedores nació hace varios años y tuvo una transformación, una mutación, en donde nos llamábamos Lion Digital y hacíamos muchas cosas. Hacíamos páginas web, hacíamos diseño gráfico, etcétera. Y tenía el sueño de tener una empresa integral que ayudara a otras empresas, que aportara los conocimientos. Me he formado mucho durante este recorrido, pero yo creo que lo más difícil es empezar. Empezar porque tenemos muchos miedos, muchas dudas, y cuesta mucho decir: listo, vamos a hacerlo. Cuesta empezar porque muchas veces, lo que decía ahorita anteriormente, la autocrítica, el miedo, yo creo que el miedo realmente es algo que no existe. ¿Por qué? Porque Julián Beltrán decía cada día en el podcast, en uno de los podcasts anteriores, decía: ya tenemos el no. Vamos, ¿y qué podemos recibir? Si nos dan el no, pues ya lo tenemos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, claro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Correcto. Entonces, ya tenemos el no, pues vamos por el sí. Y yo soy una persona que, yo digo, retroceder, nunca rendirse más. O sea, si me dicen que no, voy y golpeo otra puerta. Voy, sigo, tengo la resiliencia de intentarlo, hasta que las cosas salgan bien. Y yo tengo una ética y una ley de vida que es: yo hago las cosas como si fueran para Dios y no para mí ni para las personas. Yo lo hago como si fuera para Él, y en muchas cosas donde he servido, en muchas cosas donde lo he hecho sin recibir un pago, la gente me dice: pero tú, ¿por qué te esfuerzas tanto? Y es eso mismo. O sea, yo hago las cosas como si no fuera para mí, sino si lo hiciera para Dios. Perfecto, Leo. Como emprendedor, tú has sido vendedor, jefe, psicólogo, financiero. ¿Cuál ha sido el rol más difícil de asumir? El rol más difícil de asumir, de pronto el de líder, porque liderar personas, uno, es complejo. Eso por un lado. De hecho, cuando estaba recién empezando Academia de Emprendedores, antes de que llegaras tú y creyeras también en este proyecto, que pues quiero aprovechar acá estas cámaras para darte las gracias por creer en este proyecto, y para decirte que eres una bendición junto con tu esposo para este emprendimiento. Los dos han sido de gran ayuda para mí. Los considero ya parte de mi familia. Pero hubo dos personas al principio en donde esas personas yo las involucré al negocio, pero ellos, o sea, como que no supieron, no hubo como una diferencia entre la amistad que de pronto yo puedo brindar al equipo o esa cercanía,
y ellos ya decían como que, bueno, en el siguiente en este podcast, ¿quién va a aparecer? En este, ¿quién no sé qué? Yo quiero hacer tal cosa y como que yo decía como que, un momento, o sea, como que tenemos un lineamiento y como unos roles. No quieres cumplir tus roles, pero si quieres hacer otras cosas, entonces muchas veces es decir, y es parar el momento indicado. Y yo creo que el éxito de toda relación se va en colocar límites sanos, en donde poderle decir a la otra persona, y yo estoy totalmente en contra con la hipocresía. Conozco muchas relaciones de amistad, de trabajo, en donde no son capaces de decirle las cosas a la persona, obviamente de una forma respetuosa, y decirle como que, ven, o sea, este no es tu rol, lo que estás haciendo no está bien, etcétera. Entonces yo creo que fue eso, como que tener el miedo de querer a empezar y cómo liderar un equipo de trabajo para que tengan ese sentido de pertenencia que uno muchas veces necesita como jefe, y tampoco quiero ser el jefe que yo tuve jefes que lo gritaban a uno, que lo menospreciaban, que eran una porquería realmente. Sin embargo, muchas veces a esos jefes les funciona su técnica, pero yo decía, yo no quiero ser así. Yo quiero liderar a través del ejemplo, a través del amor, a través de las cosas sanas y de un buen liderazgo. Leo, ¿cómo logras balancear tu vida personal con todo lo que significa emprender? Yo llevo ya un tiempo conociéndote y en ese tiempo creo que he podido ver que si se nos cae algún proyecto, algún plan, no sé, tú siempre estás como firme, como fuerte, como aquí no ha pasado nada, vamos para allá, hagamos esto, hagamos lo otro, otra opción, opción B, pero nunca estás como, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Ah, ni tal cosa, nada. Siempre estás como ahí. ¿Cómo logras separar eso? Separar lo personal de lo que exige emprender. O sea, la pregunta es, ¿cómo de pronto tengo la fuerza emocional para que cuando pasa una adversidad, no verlo, o sea, lo que decía anteriormente, no verlo como un problema, sino buscar la oportunidad y buscar la solución? ¿Quieres? Sí, no lo combinas, Okay. No combinas como de pronto si tienes alguna carga emocional, si tienes, no combinas eso con el trabajo como tal. Ok, hay dos cosas muy importantes, y la primera es que, y lo aprendí desde hace muchos años, lo que me pase en la calle o lo que me pase si tengo un problema contigo no tiene nada que ver con otra persona, y mi problema es contigo. De hecho es con la situación, porque puede que tú estés cargada por X o Y, o puede que me haya cerrado. De hecho, ahorita que veníamos, casi atropellamos a un señor de una moto porque se tragó y yo frené. Sin embargo, eso no puede determinar que mi carácter cambie simplemente por X situación. Fue esa situación que pasó allá con esa persona de esa moto, y eso no tiene nada que influir en el resto de mi día y en el resto de mi vida. Eso lo primero. Y lo segundo, que es algo que me caracteriza mucho, es que sé encontrar una solución. O sea, tú me puedes plantear, Leo, tenemos este problema. Y yo te digo, ok, dime, empápame de todo, dime el trasfondo, la naturaleza de lo que está pasando, y dame un momento y te brindo una solución. Yo creo que es uno de los mayores talentos que de pronto Dios me dio, el saber buscar soluciones. Leo, si pudieras darle un consejo al Leo que recién está empezando a emprender, ¿qué le dirías? Lo que me digo todas las mañanas, que no me rinda. Eso le diría, no se rinda, porque la mejor forma de llegar al éxito es fracasar. Bueno, creo que hemos llegado al final de este podcast. Aquí como un mensaje súper personal que trabajo con Leo. Quiero agradecerte muchísimo por la oportunidad, por la confianza. He aprendido un montón de ti. Sé el gran ser humano que eres. Te admiro un montón. Y gracias por esto. Chao a todos. Esto creo que ha sido muy especial. Así que, por favor, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse y nada, comenten aquí. Muchas felicitaciones para Leo de su cumpleaños. ¿Cuántos cumple? Ay, Leo está soltero. Para que sepan.